Voy a aprender la... Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de la Feria Internacional del Libro Abraham Valdelomar. Hemos retomado en realidad actividades hace ya algunos meses atrás y en esta oportunidad estamos retomando actividades con escritores a nivel nacional. Lo hemos hecho con escritores de Ica, de todas las provincias, y en esta oportunidad vamos a iniciar este primer conversatorio con dos autoras que han trabajado muchísimo, que tienen una carrera literaria muy importante y que además este interactuar y este compartir con ellas nos va a invitar, y de hecho a muchos jóvenes, a mucha gente que nos sigue, no solamente en ICA, sino a nivel nacional y en el mundo, a través del Internet, a poder quizás contagiarnos con este proceso creativo que es escribir y que es encontrarnos además con estas historias que leemos en cada libro. Yo quisiera presentar en esta oportunidad a quienes nos acompañan. Está con nosotros la escritora Julia Wong. Ella nació en Chepén, en Perú, es poeta, es narradora, es gestora cultural, es además estudiosa de Derecho en la Universidad de Lima, de Literatura y Humanidades. Además, tiene una gran cantidad de libros publicados. Hace poco, una novela, Aquello que perdimos en la arena, que ha tenido muy buenas críticas. Y yo quería empezar leyéndoles un poema de Julia, La Jauría. De tus manos sale un puñado de lobos. Su aullido me inocula contra la falsa bondad del universo. Todo está siendo estrepitosamente depredado. La galleta molida, la paloma que muere entre los dientes del tigre, y el corazón sabueso aúlla a la luna que ha dejado de sangrar. En esta mano abierta que ha dejado libre a la manada, crece la noche, y a galope de jinetes desdentados suena el silencio singular del alba. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gracias, bienvenida a este Lady. espacio. Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho todos estos esfuerzos. Nosotros también lo hacemos a través del Festival de Chepén y con otras iniciativas, de no dejarnos vencer por lo que estuviera pasando y hacernos un poco al modo del agua, adecuarnos a todas las nuevas corrientes, a todos los nuevos registros y a todos los soportes que nos permitan seguir comunicándonos y seguir creándonos como colectividad, ¿no? Sobre todo aquí en Perú, que es tan difícil hacer gestión cultural y escribir poesía, y sin embargo te habrás dado cuenta que ha proliferado y que en estos momentos de pandemia la gente se ha juntado más, ¿no? Creo que la gente ha asistido a más lecturas que si no hubiera habido pandemia, porque el hecho de la casa, de permitirte movilizarte dentro de un espacio doméstico que ya conoces, te ha hecho organizarte y estar pendiente de lo que hacen tus amigos, ¿no? Y era muy gracioso porque muchas veces ves 50 han asistido a tu recital y normalmente van 3, ¿no? Entonces tú dices, ¿y ahora qué Qué cosas, pasó? ¿no? Y el otro día un amigo me dice, ¿sabes cuánto entraron al Zoom? 1500 vistas. Y si no, nadie lo ve, ¿no? Ni siquiera sabes que eso iba a existir, ¿no? Entonces, yo pienso que son fenómenos que se van a ir dando a través de estos nuevos medios que nos van a dar sorpresas a nosotros mismos, ¿no? Sí, claro, claro Muchas que sí. gracias, igual. Muchas gracias por leer ese poema, porque justamente no está en ningún libro, pero está en varias revistas por internet. O sea, está en virtual, pero no está impreso, ¿no? Sí, 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 justo lo encontré ahí y me gustó sí. muchísimo. Gracias. Créeme que aquí tienes una legión de seguidores en ICA que te quieren mucho. Y cuando Ay, dijimos que ibas a estar en este conversatorio, pues querían venir querían yo ir me a había verte, pero preparado para ir en todo, ya. Así que si no es este año, el otro será, pues buscaremos la forma, ¿no? claro que sí, nosotros somos acá muy buenos anfitriones, te cuento. Y, y bueno, saludar también a Cecilia, que nos encuentra aquí con nosotros. Ella es escritora peruana, desde muy joven, publicó a los 17 años Perras Memorias en el 2002, luego La Reina del Chat, en el 2002 también grabó su primer disco pop rock, está muy asociada a la música, Cecilia, y bueno, es graduada en Administración de Empresas
Y hay una cosa curiosa, porque yo leía en una entrevista que había cambiado como que su nombre, ¿no? Había juntado la sílaba inicial y la última de su primer apellido para estar a salvo de mucha gente que la escribía para molestarse. Y hasta te olvidaste del verdadero, Cecilia. ¿Es cierto eso? ¿Cómo estás? Eh, Bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, es como, mira, es como, no sé, como Clark Kent, que tiene su otra identidad, pero a ver, para empezar, pues sí, lamentablemente a veces las mujeres no estamos libres de acosadores y de esa clase de cosas, entonces yo quería como que separar un poquito eso, ¿no? Y separar un poco mi vida personal de lo que iba a ser mi vida pública literaria desde que empecé lo tenía súper claro. Y además como que Cero es más de acordarte, porque de apellidos españoles comunes y corrientes, o sea, no es como decir Cecilia Pérez González o lo que sea, hay un montón, ¿no? Pero Cero como que y con Z, ¿no? Como que no tanto, así que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Y cómo te apellidas realmente? Sí, nos Eso se queda los digo una. después. Eso no lo quieres decir, ok, está bien, está bien. ¿Sabes qué? Eso me pasó una vez cuando me fueron a dar un contrato editorial. Me llama el editor y me dice, oye, ¿tu apellido es Cero o cómo te pongo acá? Sí, ¿no? Porque te queda la duda. Ni el editor sabía cómo me apellidaba. Bueno, es como vivir tu propia ficción porque estás viviendo pues como que otra vida en tu propia identidad y eso además te permite tener quizás esta fantasía, ¿no? Del otro nombre que uno siempre habría querido. Yo no sé si a ustedes les gustó llamarse como se llaman, no sé, a mí me parece que hubiera sido de otra forma y al final como que nos acostumbramos con el nombre, pero en los libros podemos ser otras cosas, ¿verdad? Sí, eso de todas maneras. O sea, mira, si yo escribo y leo es por la simple razón de que una vida para vivirla, o sea, me parece que no es suficiente. Necesito otras vidas, necesito otro espacio. ¿Tú qué dices, Julia? Sí, totalmente, la multiplicidad de yoes, ¿no? Yo sí estoy, yo voy incluso por lo que clínicamente se puede llamar esquizofrenia, yo creo que la literatura te da la licencia de que hagas muchas personalidades y que no te sientas fuera del esquema si no seas parte de una producción artística, ¿no? Te Julia, permite, ¿no? Todo ese tipo de... Julia, ¿cuántas personalidades tenemos hasta el momento? Porque Ya, Yo creo que igual, varias, ¿no? Y sí, yo sí. justamente, y justamente, Julia, recogiendo tus palabras, yo me quedaba con una frase que tú decías en una entrevista, creo que fue en Vallejo and Company, y citabas que cuando los pueblos ágrafos encuentran la lengua, se apoderan de ella, y los pararrayos como nosotros, los escritores, nos apropiamos de todo lo expresable y hacemos lo que creemos que se pueda hacer. Esto en alusión a la novela, cuento y Sí. poesía en donde te has desenvuelto. Y en eso me identifico mucho contigo, ¿no? Porque yo también empecé escribiendo poesía, y luego me gustó el cuento, y creo que antes me gustaba el cuento más que la poesía, pero al final, y ahora estoy escribiendo novela. Eh, ¿qué tanto de cierto hay en que podemos ser, o, digamos, transitar por todos estos géneros? ¿Cómo lo sientes tú? Mira, justamente esto creo que te da la licencia, lo que te decía anteriormente, de experimentar en todos los registros posibles sin ponerte un canon o una especie de no, ni siquiera se diría castidad, sino un ejercicio castrense de disciplina de lo que es un poeta o lo que no es un poeta. Y creo que es más femenino, ¿no? Los hombres no se arriesgan tanto a tantas experimentaciones, algo que seas un profesor, ponte, ¿no? Que está haciendo un laboratorio experimental con sus alumnos, pero venimos de una tradición donde el poeta se queda poeta desde que nace hasta que muere, el narrador no se arriesga a ir por el otro lado porque es como si se volviera trans o estuviera traicionando el género, ¿no? Hay una serie de cánones establecidos y yo creo que el rol femenino vino justo a romper eso, ¿no? A decir, así no va, yo voy a escribir lo que a mí me parezca que pueda. Además, estamos en un nivel donde no estamos de acuerdo con ninguna jerarquía. Yo creo que todo estos también, estas nuevas miradas desde lo femenino te permiten hacer una suerte de experimentaciones
que a los pobres chicos no se les ha permitido. También un poco que han estado enclaustrados en estas masculinidades tan específicas, y recién ahora con esta multiplicidad de géneros se les permite un poco abrir la llavecita del gas, ¿no? Pero también había una contención muy fuerte. Entonces yo creo que esto de los pueblos ágrafos también se nos permite en el mundo sudamericano de una manera mucho más heterodoxa que llamemos en Europa o en Estados Unidos, porque ahí también tienden a la disciplina, ¿no? O sea, si tú te has formado para esto, por eso hay tanta especialización. ¿En qué eres doctor? Literatura española del siglo XX referida a la comunicación entre el español y el portugués. O sea, nada más. Y te dedicas tú 20 años a escribir sobre eso. Entonces, si te sales un poquito para acá, será porque, no sé, ese día tuviste vacaciones. En cambio, en Sudamérica hemos hecho una suerte de amalgamas, de distorsiones incluso, ¿no? Entonces, yo sí creo que tanto la geografía como la multiplicidad de lenguas andinas mezcladas con el castellano, las grandes migraciones asiáticas, como también las europeas, porque acá hay mucho descendiente español, tanto como en Argentina y Brasil, descendientes portugueses e italianos, ha hecho este conjunto de cosas que son sui generis para el mundo. Y eso nos permite a nosotros realmente seguir experimentando, ¿no? Pienso que somos suertudas un interesante poco. esa visión sobre todo, claro que sí. Yo creo que muchos estamos encontrando esa identificación contigo porque nos pasa lo mismo. Cecilia, tú has dicho que eres admiradora de Mary Shelley. Qué difícil, ¿no? Esa época, ese tiempo en el que tenías que ocultarte porque no era tan común, es más, no había mujeres escritoras. ¿Cómo ves esos tiempos y cómo digamos, condensas con las épocas de ahora en la que aún todavía sigue siendo un poco complicado ser escritora en el Perú? Bueno, la época de Mary Shelley fue realmente terrible porque no se permitía publicar a las mujeres y también no se les permitía publicar a los homosexuales. Recordemos de que en esa reunión donde nació Frankenstein, en la Villa Diodati en Suiza, donde estaban reunidos Lord Byron, Mary Shelley, la hermana Percy, ¿no? Y bueno, salió también el vampiro, ¿no? De Polidori, y esa novela estuvo dando vueltas muchos años sin que se pudiera poner el nombre del autor porque Polidori era homosexual, ¿no? Entonces, ni las mujeres ni los homosexuales tenían derecho a producir literariamente, ¿no? Por suerte, Mary Shelley estaba en un ambiente muy, muy literario desde pequeñita, porque recordemos que su papá era un escritor que tenía mucho prestigio, tenía una librería, o sea, imagínate tu papá que sea dueño de una librería, imagínate, o sea, debe ser pues algo increíble, ¿no? Y su mamá fue la que hizo el primer manifiesto feminista, ¿no? Bueno, la mamá de Mary murió, el señor se volvió a casar, ¿no? Pero ella tuvo un ambiente de mucha cultura, y ¿qué pasa cuando tienes tanta cultura? Te vuelves rebelde, te vuelves muy rebelde, y eso fue lo que pasó con esta niña, ¿no? Entonces, se metió en esta aventura de la literatura, y ella hizo esta novela siendo muy jovencita, si mal no recuerdo, pues tendría 17 años, ¿no? Y bueno, tuvo que, a ver, enfrentarse a todo este machismo de la época, porque todo el mundo decía, qué buena novela, pero la hizo Percy, la hizo el esposo, ¿no? Y por suerte, a pesar de que Percy la hizo sufrir realmente mucho, bueno, pues tuvo el gesto de ser honesto, ser valiente y decir, pues no, esto lo ha hecho Mary, no lo he hecho yo, ¿no? Y yo creo que es algo que se ha visto mucho. Mira, inclusive J.K. Rowling, que es de nuestra época, ¿no? ¿Qué ha pasado con ella? O sea, ella, ¿por qué se puso J.K. y Rowling el apellido, ¿no? Porque ella no podía poner su nombre Joan por una cuestión de marketing. Le dijeron, mira, las mujeres venden menos que los hombres, y el editor le dijo, pon tus iniciales para que piensen que eres hombre, y ya después diremos que eres mujer. Entonces, siendo Europa, siendo el primer mundo, ¿cómo es posible que haya sucedido esto, no? Entonces, bueno, pues además yo recuerdo que cuando empecé hace algunos años,
en todo lo que yo he hecho he sido de las pocas mujeres. Yo he estado en una banda de rock, he sido de las pocas chicas que en ese tiempo, ahora ya hay más, ¿no? Metí al cómic y como que mujer haciendo cómic, o sea, es más, en Cosa una rara. página que dice las mujeres también leemos cómic, ¿no? Entonces, o sea, me he metido mucho en el club de Toby, ¿me entiendes? Un montón de veces, en el cómic, en el rock, la misma literatura. No somos muchas las que hacemos eso, lamentablemente, pues la mayoría son hombres, debería haber una igualdad, ¿no? O sea, el mismo número o por ahí más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero para las mujeres que, como Mary Shelley en su época y como nosotras ahora, que bueno, estamos llenas de libros, de culturas, de historias, también estamos llenas de preguntas y eso nos hace buscar respuestas y cuando a veces no hay respuestas o esas respuestas no nos hacen, como que no nos hacen sentir seguras de que esa es la respuesta, ¿qué es lo que sucede? Nos volvemos rebeldes, rompemos paradigmas y acá estamos. Ajá, y hay que seguir así, porque si no, ¿cómo? Y por supuesto es bueno este camino en el que estamos. Además, mucho trabajo, muchos retos, muchas cosas por hacer, y yo creo que esa sinergia como que nos hace más potentes a la vez, y por supuesto señala el camino de muchas jóvenes que también están en esas dudas, y sobre todo con esas ganas de querer escribir, querer producir libros y ser parte de esas otras vidas, ¿no? Yo quisiera plantear una pregunta, porque siempre resulta curioso escuchar de las escritoras, de los escritores, qué libros han sido los que de pronto han contagiado, han convertido, han hecho que exploremos más este mundo. Borges decía, por ejemplo, que muchas cosas he leído, pocas he vivido. ¿Cómo viene ese apetito por las lecturas? ¿Qué libros recuerdan que marcaron para siempre tu vida y que de pronto cuando los descubriste ya no habría vuelta atrás? En el caso tuyo, Julia, cuéntanos. Bueno, yo en varias entrevistas que me han hecho he dado distintos títulos y no por mentir, sino porque ha habido momentos en mi vida en que han sido distintas las motivaciones para la escritura, ¿no? Yo vengo de un papá que era filósofo, era muy lector, y si bien es cierto, él leía en chino, él no leía en castellano. Mi casa estaba repleta de libros en chinos y yo sabía que las enciclopedias y toda la suerte de cuestión escrita era importante en mi familia, ¿no? Entonces, siempre habían montones de libros en la casa, desde las típicas enciclopedias que esas que vendían por metro, no sé, en los vendedores de provincia, hasta los libros que podíamos comprar en el extranjero, porque nosotros viajábamos mucho, porque mi papá se fue de Perú cuando éramos muy chicas y nos llevaba de viaje, ¿no? Entonces, siempre hubo ese incentivo al libro, ¿no? Pero un libro así, que desde que lo vi dije, cómo me gusta, me encantó el personaje, que creo que es muy común a mucha gente que escribe, mujeres que escribimos, es la Joe de Mujercitas, ¿no? De Lois May Alcott, es la Josephine March. Lo he constatado en montones de sudamericanas, que esa es una de las mujeres que nos impregna, solo porque te identificas fácilmente, ¿no? No es una Mary Shelley, no está como muy a la altura, sino está ahí tan horizontal que tú dices, bueno, si ella era una chica era hija de familia y se lanzó a la escritura, entonces yo también me lanzo con mis 4 poemas locos, ¿no? Creo que ese es un incentivo real. Ahora, el incentivo siempre muy alto me gustaba mucho Gabriela Mistral, la chilena, que tenía poemas muy especiales, en esa época me acuerdo, Silvia Plath, la gringa, la que escribió La campana de cristal, también esta cosa del suicidio, una época que a mí me fascinaba, las escritoras mujeres que se habían suicidado, la Alejandra Pizarnik. Entonces, hay una cosa muy oscura en la poesía y en esa edad, ¿no? Cuando empiezas a salir la larva maternal y empiezas a descubrir tu propio lenguaje, tus propias oscuridades, esa vocecita que nadie quiere escuchar, que quieres meterle la aguja a todo el mundo y a todos los vecinos, ¿no? Entonces es como que los escritores empiezan a caer por su propio peso, llamémoslo así, ¿no? Pero una de las cosas que eso sí es verdad, y la digo siempre en las entrevistas, una personalidad que tiene que ver con mi etnia, que me impresionó y que sabía que ella escribía poesía, era Bruce Lee, ¿no? El karateca, este actor, porque aparte me parecía guapísimo, porque para mí
te digo, para mi concepción de la belleza eso era belleza. Creo que para otros es el rubio o el otro es el moreno. Para mí el Bruce Lee era la belleza, ¿no? También porque mi papá era chino, porque yo he crecido entre chinos, ¿no? Bueno, chino-peruano, pero él me gustaba mucho. Y porque sabía que escribía poesía, ¿no? Entonces ahí se juntaban como el ícono del superstar, del superestrella de Hollywood, que también escribe poesía, ¿no? Claro que sus poemas son simplísimos, si los lees parecen un verso del taoísmo, ¿no? No es un gran poeta, pero el hecho que ya un tipo Tuzán o medio chino escriba para mí fue bien importante para un detonante, digámoslo así, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y además que sus películas son lo máximo, porque en realidad uno queda súper No sé, hay motivado. gente que no lo quiere nada, pero yo sé, a mí me parecía locazo, ¿no? Así No, no, y chino está bien. muy especial, me parecía. Claro que sí, yo creo que a todos nos ha cautivado de alguna manera. En el caso tuyo, Cecilia, cuéntanos, ¿cuáles han sido esos libros que te han marcado? Bueno, yo siempre digo que soy escritora, de hecho hice mi primer libro porque el libro que a mí me impulsó a desarrollar todo esto fue La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Yo era una adolescente, un poco díscola, y la verdad es de que pues a veces no quería entrar a clase, me quedaba encerrada en el baño del colegio, y ¿qué hacía? Me ponía a leer, pues, ¿no? Porque no había mucho que hacer eh, en el baño, y me ponía a leer. Recuerdo que leí La ciudad de los perros y leí 100 años de soledad. Y me gustó mucho y prefería quedarme en el baño leyendo a que pasar a alguna clase de ciencia, porque no era muy buena en matemáticas ni nada de eso, ¿no? Entonces, yo feliz quedándome en el baño a leer. Obviamente no iba a la biblioteca porque pues decían, ¿dónde está Cecilia? Y me iban y me sacaban de la biblioteca, y los chicos en horas de clase no podían estar leyendo en la biblioteca. Entonces me iba al baño, ahí me escondía y ahí leía, y así empezó, digamos, mi carrera como escritora ya, porque dije, sí, lo voy a hacer. Mi mamá siempre se acuerda de una frase y se mata de la risa, y es que yo llegué un día y bueno, le dije, sí, mamá, que voy a hacer una novela, yo también, una autobiografía escolar con todas mis travesuras, así como La ciudad de los perros, igualito, yo también tengo travesuras que compartir. Y mi madre me miraba así, y yo le digo, mira, si Vargas Llosa puede, ¿por qué yo no? Cosa que te crees. Pero bueno, esa fue la intención, ¿no? Y fue, digamos, el libro que disparó todo, pero ya después mis gustos literarios fueron cambiando. Ya no era tan Vargas Llosa ni tan García Márquez, ¿no? Porque también había algo generacional, ¿no? Por ejemplo, en Crónicas de una muerte anunciada, como que ya no conectaba mucho, ¿no? Con las historias de los pueblos, y sobre todo tan antiguos, a pesar que estaba muy bien escrito, linda técnica y todo, pero ya empecé a sentir el llamado de la oscuridad, que Lovecraft, que Poe, que Shirley Jackson, o sea, no sé por qué se me dio, y hasta ahora, por esa onda oscura, pero de la literatura gringa, o sea, medio inglés, o sea, inglesa, un poquito estadounidense, pero me gustó mucho eso, y además habían libros que me hicieron replantear mucho mi educación tan católica que recibí, que, bueno, poco a poco fue llevándome por el camino del agnosticismo hasta del ateísmo, que fue Hermann Hesse, Demian, que fue Nietzsche y todo eso. O sea, al final, bueno, pues dejé de lado mis creencias, rompí dogmas, paradigmas y todo eso, pero a mí me marcó muchísimo Demian de Hermann Hesse. Y es más, yo encontré, por ahí debe estar todavía un video de Cortázar hablando mal de Hermann Hesse, y créeme que me causó una indignación. ¿Cómo es posible que se ha creído que habla mal de mi Hermann? Porque ya era mi Hermann Hesse, o sea, no hay forma este hombre que tiene. Así que te imaginarás, o sea, le agarré cariño a esos escritores. Es más, yo sé que Lovecraft, de repente, si el hombre viviera, o sea, que me miraría pues por el hombro, porque es más racista, o sea, pero la verdad es de que aunque no los conozcas, aunque hayan tenido sus cosas, sus fallas y todo, les agarras cariño, porque a mí me han hecho soñar, alucinar. Mi imaginación ha ido a 1000 por hora con Cthulhu, con sus otros cuentos, sus cuentos sobre todo del inicio, que son muy diferentes a los que ya después, cuando hizo la etapa del Necronomicon. O sea, eso es hacer volar la cabeza al lector. Y qué bonito tener este efecto, y que han pasado los años
Ya, y yo creo de que esos autores, también tipo Poe, por ejemplo, han marcado mucho la vida de un montón de escritores, conocidos, no conocidos, pero yo creo que de alguna manera nos han impulsado a todos, los que hemos hecho al menos, no sé, misterio, terror, ¿no? Pues son lo máximo, a mí me encantan. Sí, claro, y además que todas esas lecturas, y además primeras lecturas porque luego uno los vuelve a leer, los vuelves a encontrar, y más ahora en esta época de confinamiento, yo estoy segura que muchos han vuelto a aquellos libros que en algún momento nos marcaron, ¿no? A mí me pasaba un poco lo que le pasa a las dos en el caso de Julia. Recuerdo mucho ese libro Mujercitas que marcó completamente mi etapa de niña, de infancia, porque sí, evidentemente uno se veía ahí en la historia de estas jóvenes con todos los problemas que conllevaba, ¿no? Y algo similar, porque en el caso de mi padre era también una especie de viajero empedernido, y cada vez que venía yo no le pedía chocolates, sino qué libro me había traído, ¿no? Y le gustaba mucho traer literatura clásica, sí, pues era un poco chapada a la antigua yo porque me gustaba mucho la literatura, digamos, que tenía que ver con Arguedas, con Manuel González Prada, este tema del indigenismo, me identificaba mucho con las obras de Ciro Alegría, y era parte de lo que también ofrecía muchas veces el plan lectora escolar, ¿no? Te hablaban de todos estos autores, pero no si tenías que leértelos, pero a la vez encontraba uno cierta querencia por los libros. Y luego ya uno iba descubriendo, el caso de Edgar Allan Poe fue un gran descubrimiento para mí, y pasó algo curioso porque me encantaba leer la literatura de terror, pero si había una película de terror yo no quería verla, porque evidentemente ya explotaba el hecho de haber leído una narrativa que tenía mucho que ver con estas imágenes, y luego verla en el cine era, digamos, demasiado para mí en ese entonces, pero sí, me gusta mucho ese tipo de literatura, y Julio Verne, que fue uno de los autores que me marcó mucha curiosidad, sobre todo por el hecho de viajar y conocer tantos lugares en tan poco tiempo. Yo creo que este tema de los viajes, a muchos escritores nos pasa que digamos, sin viajar no podríamos alimentar tanto nuestra imaginación y como decía Reynoso, pues para ser escritor en alguna medida tienes que hacer las tres cosas, ¿no? Escribir, leer y vivir intensamente. Eh, qué tanto de este viaje, caso de Julia, leía una entrevista que decías que, o bueno, decían los que te entrevistaban, que tu obra tenía mucho que ver con este eterno viaje en el que te encontrabas? ¿Qué tanto los viajes influyen en tu escritura, en tu proceso creativo, Julia? Bueno, es primordial, ¿no? Yo he viajado, como te repito, desde niña, entonces yo sé que para el exterior o para las personas que no me conocen o no conocen a mi familia, les puede parecer hasta extravagante tanto viaje, ¿no? Pero fue el modus vivendi de mi familia. Mi papá no era peruano, mi papá se fue de Perú y mi papá tenía una especie de relación honoraria con la diplomacia de Taiwán, de lo que era la China nacionalista, no con la China de Mao, sino con la China de Chiang Kai-shek. Y eso promovió a que nosotros viajáramos desde chicos. Y mi mamá era agroexportadora, exportaba el frijolito chino, ese verdecito que se llama loctao, no sé si lo conocen, del que hacen Claro. el germinado, a todos los chinos de Manhattan, de Nueva York. Entonces, por eso es que se fue a vivir a Chepén, porque mi mamá nació en Trujillo y vivía en Lima, pero Chepén era el lugar de acopio de esa menestra. Entonces ella se iba ahí porque ella ahí acopiaba, sacaba la menestra y lo mandaba al Callao y de allá a Nueva York. Entonces hemos crecido, ¿no? En ese círculo de gente de viaje, de ventas, de un montón de nacionalidades, esa era mi normalidad. Entonces yo no me imagino no escribiendo sobre tantos países, tantas culturas, tantos puntos de vista, porque esa fue mi normalidad, ¿no? No es que yo me he ido a parchar las cosas para parecer interesante o querer contar una cosa, ¿no? Fue parte de nuestra vida, ¿no? Lo que pasa es que ya te acostumbras, pues, cuando ya dejó de pasar, o sea, ya estaba en Lima y después ya no entre comillas, no hubiera tenido por qué viajar, ya me parecía tan bonito que seguir viajando, ¿no? Entonces como que ya buscaba yo la oportunidad de seguir vinculándome con personas que no fueran
de acá, que tuvieran otros puntos de vista. Me gusta mucho el conflicto, no el conflicto, ¿no? Sino la diversidad de ideas y que no necesariamente sean iguales a las tuyas, ¿no? Entonces, eso también provoca que te atraiga mucho la gente de otra nacionalidad, de otra religión, de otra cultura, porque si no estarías ahí en un espacio mucho más tranquilo, ¿no? Sin cuestionarte las cosas. Eso sí me gustaría contarlo alguna vez, que es parte del ser, porque así es, ¿no? No es una cosa como muy buscada. Claro Y que ahí sí, ¿no? se generó el viaje, ¿no? Además, qué rico viajar, ¿no? Y conocer todas estas culturas que se encierran en un lugar y que de pronto ya se van quedando en la memoria. Y ahora, en tiempos como estos, recordar todos esos viajes es una cosa maravillosa. En el caso de Cecilia, también leía que la escritura era en cierta medida una forma de contar aquellos episodios de pronto de bullying, podría decirse así, en épocas difíciles para una que son también las épocas escolares. ¿Tiene mucho que ver eso con la esencia de tu obra, Cecilia? Sí, claro. Mira, mi última novela, La Doctora Colmillitos y el Bosque de los Monstruos, me inspiré en eso, en el bullying, porque yo recuerdo que visité un colegio como autora y vi que le estaban haciendo bullying a un niño, lo estaban molestando y uno de sus compañeritos le dijo, Serrano. Entonces, ¿qué? En mi cara no van a bullear a ningún niño. Y la profesora estaba lejos poniendo orden, ¿no? Entonces me acerqué y le dije, niño, tú sabes lo linda que es la sierra, a mí me encanta. Entonces ahí dije, porque obviamente en el colegio a mí también me hacían bullying, creo que a todos nos han hecho bullying alguna vez, ¿no? Pero me dio mucha cólera como trató el compañerito del niño y dije, no, yo tengo que hacer algo. Entonces diseñé un libro que tratara el tema de las diferencias en general, ¿no? Y quería que caiga parado para cualquier tipo de diferencia, raza, sexo, lo que sea. Este libro es La Doctora Colmillitos y el Bosque de los Monstruos y trata de eso, de una niña que vive en Villa Cerrada. Obviamente el nombre del pueblo es una metáfora a las cabecitas de los habitantes que son bien cerrados, ¿no? Y bueno, hay una advertencia que dice, no cruces el río que está al lado del viejo molino, porque seres espeluznantes, bueno, te los vas a encontrar, te pueden hacer mucho daño, son monstruos, son horribles, y esta niña empieza a cuestionarse, ¿por qué? ¿Quién los ha visto? ¿Quién dice que los monstruos son malos? Oye, ¿qué les pasa acá? ¿Qué sucede? ¿No? Y empieza después a descubrir que no es así, que detrás de esa prohibición había pues prejuicios, había muchas mentiras, ¿no? Y bueno, se encuentra con ogros, hombres lobos, con vampiros, ¿no? Que son las personas más increíbles que pueden haber y hay un intercambio cultural súper importante. Y bueno, para hacer esta novela me inspiré en un sitio que, bueno, yo le tengo muchísimo cariño, que es Arequipa. Mi papá es de Arequipa y bueno, al igual que Julia, mi mamá también es de Trujillo. Y he ido muchas veces a Trujillo y es una ciudad maravillosa. Entonces, bueno, pero volviendo a Arequipa, Arequipa es una ciudad a la cual yo le debo mucho, principalmente mi salud, porque como niña súper mega asmática que he sido desde que nací, que me andaba ahogando por todos lados, cuando yo iba a Arequipa en mis vacaciones, no me enfermaba, no usaba el inhalador, comía como niña, o sea, comía todo lo que quería. En Lima no podía comer ciertas cosas, allá era libre. Y tantas veces fui a Arequipa que me llevaron al molino de Sabandía. Y para mí ir al molino siempre fue algo mágico, ¿no? O sea, me alucinaba que podía ver, al lado del molino hay un río, así como en mi cuento. Entonces, el molino se me quedó en la cabeza muchos años y bueno, ya tenía que hacer algo que sea bullying, que tenga algo de gótico, así como las cosas que a mí me gustan leer, con hombres lobos, con vampiros, con cosas. Y bueno, que sea algo que, no sé, una ciudad que yo le tenga cariño, que me haya impresionado, ¿no? Y eso es para mí Arequipa, ¿no? Además que también he ido a hacer visitas de autor a Arequipa, pero mucho cariño y agradecimiento siempre a esa ciudad tan preciosa. Sí, sí, claro, Arequipa es una ciudad bellísima, como Cusco, como Trujillo. Bueno, el Perú, tú Y, sabes que es una maravilla. Y y otra bueno, cosa te digo, tienen que venir yo a he Ica comido, también, ¿ah? por supuesto,
guárdame chocotejas que me tienes que invitar para la próxima FIL. Mira, yo te digo una cosa, yo he tomado cursos de cosmogonía andina, me parece que el Perú es un país que, bueno, ahí Julia, que ha vivido muchos años en Nueva York, me dará la razón. Nosotros tenemos tanto por explotar en nuestra mitología. Yo siempre he dicho, una jarjacha, o cualquier monstruito, esos mitológicos, tiene tanto potencial como un vampiro, sino que hay que empujarlo. No sé, ¿tú qué dices, Julia? No Puede he llegar a vivido en Nueva Hollywood. York, solo he estado de paso. He vivido más Ah, años en Argentina y en Alemania. Pero bueno, he tenido, también conozco bastante de la cosmovisión andina y sí creo que hay mucho que explotar. Lo que pasa es que no podemos competir con los megaproyectos de publicidad de las grandes empresas, tanto de Estados Unidos como de Europa, y el mundo andino queda relegado exactamente a la mitología y no a un valor de mercado, salvo el turismo, ¿no? pero Creo que mira, tendríamos que invertir pues cantidades cuantiosas de dinero y es hacer eso. todo. Justo mi hija está leyendo 1984 de Orwell, no sé si la han leído. Wow, Claro que claro, sí. claro. Yo digo, tendría que lavarle todo el cerebro a todo el mundo y ponerle el chip de que acá no necesitas el gran hermano, sino que tendríamos que revalorizar nuestras cosas y es imposible, ¿no? O sea, Pero también mira, viendo lo real, lo que sí creo es que en cuentos como los de Cecilia, o en los míos, o en el de cualquier autor peruano, ir metiendo de a pocos cuestiones eso. andinas mezcladas con lo que ofrece ofrece el gran hermano o ofrece la realidad globalizada del mundo. Creo que es más saludable para no crearnos las expectativas de que, ay, lo vamos a lograr y que de pronto vamos a tener esto. Creo que ya es un mundo que está realmente controlado y vinculado por las grandes empresas y nosotros en lugar de pelearnos o hacer, ¿qué te digo? O meas culpas o estar recelosos o resentidos, es crear este tipo de nuevas literaturas que hablen, ¿no? Sería, ponte, súper ideal empezar a crear que nuestros monstruos andinos empiecen a hablar con los vampiros de Poe, ¿no? O este tipo de cosas, como es lo que hacen los mexicanos, que han Claro, mira, desarrollado yo Y mucho hasta podría, diálogo podrían, entre sus mitos mayas y aztecas con lo gringo, y hacen estas mezclas como el Spanglish, como un montón de cuestiones que claro, permiten que las culturas periféricas se empiecen a poner un poco en el centro y no estén en conflicto y no quieran matar al gran hermano, sino que le saquen, ¿cómo te puedo decir?, el hilito de la concordia, ¿no? claro, Y con eso vivir en paz, ¿no? Porque es de ponernos en el otro lado y decir, sí, que acá debió ser así, olvídate, si no, no haríamos nada, no nos paraliza la idea de nuestra pequeñez ante lo mega que son las grandes empresas editoriales, los millones que mueve la publicidad de Internet, Facebook, o las grandes ferias de libro de los países. Imagínate la Feria del Libro de Ica o el Festival de Chepén, ya no lo haríamos, ¿no? De solo pensar que no podemos tener una gran acogida, pero lo hacemos justamente porque venimos de un mundo andino tan difícil y dificultoso que hemos logrado cosas a pesar de todo, ¿no? Si no, ya no existiría la cultura andina si hubiéramos tirado la toalla, creo, ¿no? Creo sí, a mí me que... gustaría mucho que en este conversatorio, queridas escritoras, podamos compartir también un poco de no sé si tienen cerca algún libro de ustedes a la mano, pero nos están preguntando por el interno, varios de los que están viendo la transmisión, que les gustaría escuchar un poco de sus obras, de repente algún fragmento, algún pasaje, para compartir una lectura de alguno de los capítulos que hayan escrito recientemente. No sé, en el caso de Julia, de pronto, esta última novela que has hecho, que leía también en varias entrevistas, te tomó mucho tiempo hacer, y que de pronto a mucha gente ahora que están abriendo las librerías, pues quisieran leer, quisieran compartir, quisieran escuchar estas historias, porque Justo como bien esa no la dices, tengo ¿no? a la mano. Había traído los libros de poesía, pero Ah, la por novela, supuesto, sí, si es y poesía, genial, porque mucha porque gente nos esa pregunta por tu novela, poesía. sí, me dieron solamente poquitos ejemplares y no tengo ahorita en la casa. Justo dije, ojalá no me pidan nada de la novela, porque de poesía sí los tengo, pero esa no. Es que esa novela la sacó Peisa y ellos te dan una cantidad de ejemplares, no es como los otros libros que tú hablas con el editor mano a mano y le dices, oye, pásame 3, o no, acá hay una cosa mucho más protocolar y ya No, no y te a uno dan se le tanta. terminan
se le terminan acabando muy rápido los ejemplares. A mí me queda una todavía de Ay, la novela lo reciente, quiero, lo quiero. pero ¿Y dónde va a estar? ¿Lo venden en Lima? sí, sí, la presentamos en la FIL Lima el año pasado, con Estruendo Mudo, que además es la primera novela de una trilogía. Y pasa que tiene mucho que ver con este mundo andino porque empieza con la muerte de un dirigente en Huancavelica. Entonces a mí me gusta mucho este tema porque tiene que ver además con el periodismo, que es una de las cosas que va marcando la literatura, en mi caso particular, ¿no? Yo empecé haciendo cuentos que fueron como una especie de crónicas, se llamó El origen del miedo, y eran 13 historias de asesinatos como inconclusos, que tenían mucho que ver además con lo que ha pasado en Ica, el caso del monstruo de Parcona, que era un asesino en serie, el caso de las brujas de Cachiche, el caso de la Huacachina, y bueno, luego la narrativa me ha llevado a hacer esta novela que en realidad tiene mucho que ver con el mundo de la sierra, el conflicto social, y pasa por esto de ser un poco policial también, ¿no? Ahora en esta cuarentena estoy tratando de terminar la segunda novela, que bueno, viene a ser el séptimo libro, pero en realidad la segunda novela, que va a ser la segunda de esta trilogía con el personaje que viene a ser como una especie de periodista investigadora, algo así, que no soy yo por si acaso, ¿ah? Pero tiene algo porque creo, y seguramente les pasa a ustedes, siempre los personajes como que tienen algo de nosotros y otros elementos más, y entonces Inevitable, claro. ahí vamos en esas. Entonces, vamos a compartir, estimadas, un poco de sus lecturas. Julia, nos compartes algunos poemas, Cecilia, nos compartes algún fragmento de tu libro, y vamos a complacer a nuestros seguidores que nos están pidiendo insistentemente el poder escucharlas, y ya que hemos hablado además de todo este proceso creativo tan bonito, tan apasionante que es para uno el poder hacerlo, un poco de sus libros. De repente, por ahí nos escriben y nos saludan desde Chincha, nos dicen también un gran saludo para las dos. Abrazos desde Nazca, nos están escribiendo desde Lima, Juan Manuel Chávez también. Bueno, él está ¡Oh! en Barcelona, así que les mando un Juan saludo Manuel. a ustedes. Saludos a Moca y a Rosalí. Hola, Ajá, Juan Manuel. ahí está. Y bueno, también nos escriben Doris Gutiérrez, y es una artista plástica, y en realidad mucha gente está conectada, así que Ay, vamos qué contigo, lindo. Julia, nos compartes una lectura. Bueno, de este libro que salió con Paracaídas Editores, que se llama Tequila Prayers, que es ahora justo una fotógrafa con la que estamos haciendo un mini trabajo sobre artistas mujeres que han pasado por la herida del cáncer, me decía de qué es Tequila Prayers, ¿no? Antes de leerlo. Es como que la gente quiere que le expliques un poco porque no entienden todo junto de qué se trata. Y yo también pienso que es exigirle mucho al lector, si no conoce tu leitmotiv o la motivación para hacer un libro, que le des una cosa tan densa y quieras que lo adivine, ¿no? O sea, tú dices ya Tequila Players, tiene que ver Tequila, México, pero tampoco es así como muy fácil, ¿no? Y yo lo quería deconstruir un poco a través de este libro, el mito o la mitología creada a través de la idea de la madre de la guadalupana, de la Virgen de Guadalupe de México, que es un súper ícono, pero que en el fondo los mexicanos tienen un machismo muy extraño porque dicen todas las mujeres son putas menos mi madre y la guadalupana, ¿no? Una cosa así de recontra machismo, pero se salva esa madre, ¿no? Esa gran maternidad Ajá. que es inmaculada y que obviamente no existe, ¿no? Entonces, es un poco esa construcción de todo, porque bueno, he vivido en México y he ido mucho, entonces de ahí voy a leer algunos poemas. Justo este se llama La piel del hijo. Ajá. En cada ojo había una duda y en cada hueso consumido por la espera un precipicio. Esperábamos que un hombre tome la palabra. Éramos muchos ojos, hinchados por el llanto contenido, la crueldad de los abetos, que las coníferas, que la blanquedad de una tarde, que todo lo que diseñaba un termómetro rupestre dividiendo meridianos. En lo óseo estaba la superioridad del amor, los que aguantaban la distancia sin elevar el cráneo de la nieve seca.
y los que contaban las piedritas de la cumbre de la pena. La muerte vendría con elegancia, parecía tocar inevitable la puerta, y el ojo, en lugar de agradecer la luz que dilataba su esperanza, quería apretar la posibilidad de resistir el asombro del invierno. El ojo del hijo era tan parecido al del padre, y el ojo del padre equidistante al de la madre, y la madre cerraba los ojos para no ver cómo la angustia se apoderaba de los ojos de las hijas, y las hijas se preguntaban si sus ojos eran valientes como los ojos del hijo, y si todos esos ojos juntos podrían enfrentarse a la economía de la venganza, y preguntar si un día más les permitiría mirarse con algo de amor, y no con el afán de hincarse mutuamente, hasta inundar de esas lágrimas terriblemente ácidas por preguntas que sabe que Dios podría responder. Luego, los huesos le ganaron el espacio a los ojos porque dejó de importar cómo se miraba y qué se miraba, qué estaba contenido en el ojo y si la historia del padre y el rencor de la madre, los sinsabores del hijo y su orgullo herido, o las veces que no fue amamantado por la luna, o la lengua de culebra de Deméter, o los perros griegos, de un gendarme ciego que lo ha perdido todo, menos esa capacidad para sacar luz del fondo. De un recuerdo reventado por un viento adusto y colérico, un niño lleno de ira que patalea por mirar bajo la falda de la madre y meterle el diente a un seno ya enjuto, y los ojos de una hija etérea que se materializa en la lluvia, o el vuelo tardío del toro absurdo que nos domina, cuando recordamos con dolor ese ojo que no nos miró cuando más lo necesitábamos. Bueno, Wow, ese es uno. bravo, Creo que bravo. vamos intercalando con Cecilia para no Claro. acaparar mucho. No, sí, claro, en realidad ese es un muy buen poema, Julia, muy bonito poema. Gracias. Cecilia, vamos contigo. Bueno, yo les voy a leer un capítulo de mi libro para niños, La doctora Colmillitos y el bosque de los monstruos, y este capítulo se llama ¿Por qué los llaman monstruos? Y quiero leerles este capítulo porque trata de una feria de libros, y bueno, qué mejor que en una feria. Feria, bueno, no, a ver, empiezo. A fin de año se instaló una feria de libros en la plaza principal de Villacerrada. Así que luego de almorzar y limpiar bien sus dientes, Mila fue a buscar un libro que le gustara, no sin antes romper su alcancía. Adiós, cerdito, dijo Mila, y en 3, 2, 1 le dio un golpe con el martillo de su papá. ¡Crash! Y todas las monedas salieron. Eran muchas. Después de contarlas, Mila estaba segura de que le alcanzaría para comprar el libro que más le gustara. Así que partió feliz hacia la plaza en compañía de su papá y Usher. En la plaza había muchas mesas llenas de libros sobre diversos temas. Mila buscó con calma un libro que le interesara. De pronto, vio un libro que le llamó la atención, Monstruos. En la tapa del libro había vampiros, momias y un hombre lobo. ¿Qué tan extraños pueden ser estos seres? ¿Serán así los que habitan el bosque de los monstruos? Se preguntó Mila, mostrando gran interés en el tema. Ella compró el libro, pues la única manera de apaciguar su curiosidad sería leyéndolo. También compró algunos cómics y así puso fin a casi todas sus monedas, aunque a Mila poco le importó eso, ya que estaba feliz porque tendría nuevas historias para disfrutar durante sus vacaciones de fin de año. Al llegar a su casa, le contó a su mamá lo bien que le había pasado en la feria, pero por la noche, después de cepillarse los dientes, pasarse hilo dental y limpiarse la boca con el delicioso enjuague bucal sabor a menta, Mila no podía creer lo que leía. Los vampiros son malvadas criaturas, sedientas de sangre, que salen en busca de sus víctimas por las noches. Se caracterizan por sus afilados colmillos que muerden los cuellos de sus víctimas. Si alguna vez te cruzas con un vampiro, huye rápidamente y salva tu cuello. Los hombres lobo, también conocidos como licántropos, son seres que albergan mucha maldad en su corazón. Más allá de su espantosa apariencia, se dice que suelen alimentarse de niños y mientras más malcriados son, más sabrosos les saben. Los vampiros chupan sangre, los hombres lobos se comen a la gente. ¿Por qué dice esto en el libro? ¿Acaso el escritor los conoció?
¿por qué llaman monstruos a los seres que no se parecen físicamente a los humanos? ¿Realmente todos son malos? ¿De dónde sacó eso el autor del libro?, cuestionó Mila. Mila cerró el libro, apagó la luz y se durmió pensando que tal vez había monstruos buenos y malos, así como las personas, pero ella solo lo sabría si algún día llegaba a conocer alguno. Por eso ya no quiso leer más el libro. Se sintió desilusionada de haber gastado sus ahorros en un libro tan malo. Por suerte, todavía tenía los cómics que también había comprado en la feria del libro, pero como ella leía mucho, no iban a ser suficientes. Así que su abuelita le dio permiso para que se llevara todos los libros que quisiera de su biblioteca durante las vacaciones, con la condición de que los cuidara y los devolviera apenas los terminara de leer. Ajá, ahí está la historia. Gracias. Para los chibolos deberá ser alucinante, ¿no? Que le leas eso, que se saldrán así con la boca. Y tiene su canción y tiene su book trailer, ¿eh? De la doctora Colmillitos. La doctora Colmillitos, con animación, con todo, está en YouTube. Los chiquitos les encanta, ¿no sabes? Sí, Qué yo creo que bacán, qué bacán. una dualidad maravillosa. Están saludando por los mensajes de la feria. En realidad, esto es mágico, ¿no? El hecho de encontrar espacios en los que podamos dialogar y este tipo de literaturas, ¿no? Julia nos ha leído poesía, Cecilia nos transporta a un cuento. Bueno, yo les voy a compartir un poco de esta novela, Cuerpo de Agua, un poco la parte inicial y luego el capítulo penúltimo. Y dice así, bueno, este es el inicio en realidad. Empieza con un verso de José María Arguedas, que me gusta mucho. ¿Desde qué tiempo se hicieron tus ojos que descubren los mundos que no se ven? Tus manos que el cielo incendian. Escucha, ardiente hermano, el tiempo del dolor, de los días que hieren, de la noche que hace llorar, del hombre que come hombres. Y el capítulo se llama Muerte de Rosendo, el inicio. Le habían reventado la cabeza entre las piedras. Una hilera de sangre discurría por la acequia contigua a la bodega, a 5 cuadras de la plaza del Pararuna. Su mano derecha todavía seguía empuñando hacia arriba, como pretendiendo defenderse antes del asesinato. Al lado estaban esparcidas por el suelo las actas de las sesiones firmadas por los dirigentes y autoridades del lugar. Él iba a devolverlas aquella noche antes de la asamblea. Tenía decidido renunciar a pesar de lo valiente y osado que era. Hay fuerzas que no se perciben, pero en los momentos menos esperados se hacen sentir. El aura negativa es como una maldición de las que solo escapan los que se unen a ella y los que se mueren. Eran las 5 de la tarde cuando salió de la casa, del salón comunal. Caminaba con la seguridad de querer dejarlo todo en manos de quienes lo habían acusado, de quienes desconfiaban de su trabajo, de los traidores a la verdad. Nadie más lo sabía. Tal vez hubiera intentado decírselos, pero en el fondo sabía que nada hubiera valido. Era poco probable que los pobladores comprendieran la depresión de Rosendo, por ver que sus esfuerzos por rescatar la laguna pronto serían inútiles, y por las amenazas recibidas de parte de los Hosting, incluso contra la tranquilidad de su familia. Estaba en esa condición vulnerable a la que son expuestos los que se atreven. Sus razones finalmente quedarían en el lado oculto, donde a veces va a parar la verdad. Y luego, este fragmento del capítulo penúltimo, el dolor había pasado y ahora sentía que finalmente estaba siendo ultrajada, violentada, como lo fue su padre ante aquellos sujetos sin rostro, la sangre que recorría por sus muslos, el rompimiento de su himen, su rostro compungido parecían no detener la excitación de Arréstegui, quien la sujetaba con las piernas abiertas. Ella dejó de estar extraviada y aprovechó ese solo instante en que los hombres vuelan a espacios infinitos para dejar fluir los líquidos corporales que emanaban de su miembro. El semen caía dentro, y ella de inmediato, como queriendo acabar en ese momento, sacó el gancho de su cabello y lo clavó sin pensarlo en su cuello de venas dilatadas. El placer terminaba con un charco de sangre, con un grito apagado de agonía. Él se desplazaba inconsciente por el borde de la cama, tratando de articular alguna palabra, pero la caída era inminente. Ella sujetaba la nada entre sus manos, mirando la escena petrificada, creyendo que con esto terminaría la cadena de sufrimiento.
que bordeaba su cabeza cada noche. Ahora todo sería peor. Bueno, es parte de... De la violencia. De la violencia. Claro, sí, Fuerte, sí. Sí, sí, claro. me Bueno, dejó en realidad, nerviosa. no, en Sí. realidad, yo creo que tiene algo de, escribir, creo, tiene algo de, como de placentero, pero a la vez tortuoso en la medida que a veces estas historias como que no te dejan y como que van ahí caminando en tu cabeza y tienes que hacerlo. Yo recuerdo que ese capítulo que les he leído una parte, que es además la parte en la que la hija de este dirigente termina como que haciendo justicia con sus propias manos, pero que son realidades que pasan en la sierra de nuestro país y a veces no podemos ver por una serie de factores, pero que en realidad visibilizar todas estas cosas a uno lo hace pensar, ¿no? En el hecho de que este tipo de casos suceden y están pasando desapercibidos muchas veces, ¿no? Pero ocurrió una madrugada que yo creí haber terminado la novela, pero que de pronto me soñé con Kilari, que es la protagonista de este episodio, caminando por el río cerca a su casa y yendo como a la muerte, ¿no? Entonces no había forma de no escribirlo porque ya estaba ahí la idea de este crimen, que es parte de la novela, de uno de los dos crímenes que ocurre. Y que bueno, no sé qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Yo creo que ya no hubiera podido seguir, ¿no? Creo que la escritura muchas veces nos hace vivir también otras historias, pero a la vez como que involucrarnos hasta el final. Eh, no sé, quisiera una reflexión final porque nos han hecho una pregunta sobre las lecturas. Hay una pregunta que nos hacen con relación a ver, vamos a empezar por esta de aquí. Nos dicen, ¿cuál es la proyección que imaginan acerca de la visibilidad de la mujer en la narrativa peruana e internacional? ¿No? Nos preguntan si es que hay algún tipo de retos que asumir al respecto. Bueno, creo que ya lo hemos conversado en el principio, pero en todo caso, para no dejar la pregunta en el aire, eh, podemos cerrar con algunas ideas de pronto en torno a la literatura hecha por mujeres y qué retos se nos vienen. Julia. Bueno, tenemos la suerte de vivir ahorita en un tiempo donde los medios son bastante horizontales, donde la inclusión es casi es parte de la legalidad y donde tienes muchos soportes para tú reclamar o para activar una suerte de protestas en caso tú no seas escuchado, ¿no? O sea, se ha dado ya, se está dando, ¿no? Casi una dictadura de la tecnología donde no importa tu género, no importa tu procedencia, sino importa qué estás produciendo y cómo se vende en el mercado. Pero eso es algo que tiene doble filo también, porque eso promueve a que todo lo que se le ocurra a la gente, sin ninguna cuestión que te podría decir sin alma, si quieres llamar que hay un alma tanto en la escritura como en la cosmovisión, ya sea andina, costeña, china, tuzán, se pierda y solo hagas todo un producto que la tecnología lo ayude a colocar en el mercado, ¿no? Pero eso es cuestión de cada autor y de su arte, cómo maneja todo este tipo de parámetros para lograr que la literatura sea vendible, si es lo que te importa es vender. Ahora, yo creo que mi generación, creo que ustedes son más chibolas que yo, viene te lanzas a la piscina vacía, ¿no? O sea, nosotros hemos pasado cosas tan terribles, tanto fuera como dentro del país, que no estás pensando si se vende o no. Tú sabes que tienes que hacer algo que tenga mucho espíritu de comunidad, de construcción de la realidad, tanto imaginativo, lo que sea, pero que va hacia un público determinado y como que encuentra un camino, ¿no? Como el río detrás de la tienda, de alguna manera va a encontrar un camino. Ahora, depende de si la pregunta te la hace una chica muy joven, quizá ella tiene otra cosa en la cabeza a lo que yo le voy a responder. Aparte, la tecnología está tan abierta ahorita, mira, date cuenta con la pandemia, tienes noticias de 20,000 tipos y en tus manos está que tú escojas qué vas a leer, cómo lo vas a leer y en qué tiempo lo vas a leer, ¿no? O sea, ya los parámetros se han diversificado de tal manera que lo que yo diga mañana ya no vale, porque va a salir otra persona con una teoría totalmente distinta. Entonces creo que, disculpa la pregunta, ella misma la tiene que descubrir, ¿no? Cómo Claro que sí. produce, para quién produce y cómo coloca su producto en el mercado.
pero que se puede, se puede. Ahorita sale un perro y dice la novela que escribió el perro y ya, la vamos a vender y todo el mundo va a decir, ¡ay, quiero ver qué escribió! ¿No? Entonces, estamos pues te digo, en el arma de doble filo donde es la dictadura de la tecnología, ¿no? Donde lo que se sabe vender va a saberse vender, ¿no? Claro que Eso sí, además creo que la satisfacción más grande que tiene un escritor es escribir, más allá de lo que pueda pasar luego, ¿no? El hecho de encontrarse con uno mismo en esta historia, a uno lo hace feliz, y ya después que encuentres una serie de lectores, es satisfactorio también, pero ya es parte del camino. Y bueno, una pregunta para Cecilia, finalizando un poco la charla, que quisiéramos que dure más, pero ahí estamos con los tiempos. Nos dicen, ¿qué tanto de la chica cafeína tiene de ti, Cecilia? Bueno, la chica cafeína tiene mucho de mí. De hecho, yo siempre, bueno, cuento que los 2 primeros capítulos son completamente autobiográficos, ¿no? Porque como cuento que nació el personaje principal, que era una niña enfermiza, una niña que le tenía alergia a la leche materna, fue mi caso, y es una niña que, bueno, ya una adolescente que una cerrada de bronquios, lo único que tiene a la mano, porque no encuentra los inhaladores, es una taza de café. Bueno, pues esa soy yo, ¿no? La niña que lucha y quiere ser escritora de cómic y quiere sacar su cómic adelante de esa superheroína hecha de café, porque el café le salvó la vida, el café es su superheroína. Bueno, pues tanto Cristina, que es la escritora dentro del libro de la chica cafeína, como la superheroína, tiene muchísimo, muchísimo de Cecilia Cero. Ajá, claro que sí. En realidad ha sido un me placer sigue gustando el conocerla. café. Yo No, tomo si me sigue harto gustando café. el café, ¿Cómo? si te sigue gustando el café, digo, como a la chica Amo el café. café. Yo tomo café desde que tengo 2 años, imagínate, lo cuento en el libro, ¿no? Chiquita, mi tía me enseñaba a tomar café, me daba así poquito, un poquito en la cuchara, y bueno, pues yo soy una gran cafetera, soy muy exigente con la calidad del café, y me da mucha risa porque una vez yo visité un colegio y se acerca un niñito con un regalo, y yo lo voy a ver y era una bolsita de café. ¡Wow! Pero qué creativo, ¿no? Para darte ese regalo. En realidad ha sido un placer enorme haberlas De tenido igual a manera, ambas. Gracias. Y gracias por hacer esto, Lady. Saludos a Ica, a las brujas de Cachiche. y claro Saludos. que sí, va a haber un presente además que les vamos a estar a llevar Tenemos que cuando conocernos personalmente. pase. Sí. Vamos a hacer la ruta del Uy, ¿qué pisco, por pasó? supuesto, a Julia, Cecilia. Teníamos ya un tour bonito preparado para la feria, pero lo vamos a tener que hacer cuando se pueda y eso queda pendiente porque aquí somos muy buenos anfitriones y de hecho queremos que se sientan bien. En realidad les mandamos todo nuestro cariño. Julia, admiramos mucho tu trabajo aquí, tu poesía. Gracias. Igual, Cecilia, los chicos acá de los colegios también seguramente te van a querer conocer muy bien. Y nada, agradecerles por todo esto. Gracias. Nosotros en la Feria del Libro vamos a tener varias actividades a partir de julio con más intensidad y hemos querido iniciar con este conversatorio en el cual nos vamos muy complacidos por haber conversado, compartido lecturas. Saludos de la poeta Navale Quirós, de mucha gente que se está conectando y que seguramente va a ver la transmisión también a detalle. Finalmente, Julia, tu saludo y despedida. Ica, les debo no solamente la visita, sino que creo que tenemos mucho en común con el desierto, con Chepén. Y si bien es cierto, ustedes tienen otra mitología, otros fantasmas, ambos pueblos estamos envueltos en fantasmas y quizás son nuestros fantasmas los que van a hacer que en algún momento nos convoquemos juntos. Muchas gracias, Lady, la verdad, encantada, súper tu programa y sigan haciendo espacios y ya nos vemos ahí o en la esquina o a la vuelta. Cecilia, un placer conocerte. Había leído los libros de afuera, pero ahora de verdad me voy a preocupar de la cafeína y de los vampiros. A otro nivel ya. Un gusto. Muchas gracias. Muy bien. Cecilia, tus palabras finales también. Bueno, amigos de ICA y de donde se estén conectando, muchas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Yo espero pronto volver a ICA porque conozco ICA y es un sitio precioso.
Y bueno, Lady, mil gracias por la invitación. Esto ha sido muy bonito. Espero que sea físico en algún momento. Y Julia, un honor conocerte. También me gustaría que en algún momento nos conozcamos, nos tomemos un café. Y bueno, gracias. Ha sido una tarde preciosa. Gracias, gracias a ustedes, gracias a toda la gente que nos siguió y seguimos en la Feria del Libro Abraham Valdelomar en una próxima. Buenas tardes a todos.